Bueno, estimados, nuevamente muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Porfa, me confirman si están viendo. Listo, Laura, Yorani, muy bien. Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a iniciar nuestra sesión del día de hoy. El día de ayer les estuve compartiendo una data con la que trabajaremos e iniciaremos esta exploración a lo que es la sistematización de procesos contables y financieros con Excel. Y antes, pues quiero contarles un poco la lógica que está detrás del proceso de sistematización y es precisamente cómo nosotros debemos pensarnos el proceso de sistematización más allá de una simple creación de un dashboard o de un reporte, porque al final, pues, el reporte o la visualización que nosotros pretendamos crear se convierte solamente en un medio, ¿listo? A veces caemos en el error de pensar que el crear el dash, el crear ya el reporte como tal, es el objetivo, ¿cierto? Es el máximo alcance y realmente ese es solamente un punto intermedio y ni siquiera es lo más relevante, ¿sí? Entonces, debemos entender que la sistematización va mucho más allá de llegar solamente a un objeto visual o a una serie de objetos visuales. Entonces, aquí lo primero que nosotros debemos entender es, sea para crear un modelo de inteligencia de negocio, sea para crear un modelo de minería de datos, sea para crear un reporte básico y ya, pues nosotros debemos tener tres grandes fases o debemos articular tres grandes fases. Y la primera de ellas es la fase de planeación de ese proyecto que nosotros tenemos detrás. Y aquí pues tenemos dos grandes etapas. Uno es precisamente identificar, justificar, argumentar el porqué, la importancia del proyecto de Business Intelligence, de minería de datos, por qué necesitamos articularlo dentro del negocio, dentro de la organización. Y en ese punto, pues vamos a empezar a encontrar algunos elementos de discusión, como por ejemplo, qué beneficios me generaría implementar este proceso o cómo podría articularlo con la tecnología o con los recursos que tengo actualmente, ¿sí? Y entonces ahí van a empezar a darse algunas respuestas que nos van a guiar, que nos van a orientar la implementación y el proceso que queremos hacer detrás, ¿listo? Por otro lado, la siguiente etapa es identificar esas preguntas de investigación que más adelante vamos a trabajarlas un poco y es, ¿qué necesito responder? ¿Cuál es la necesidad real del proyecto? O sea, si yo quiero implementar un proyecto de Business Intelligence, ¿qué necesito responder o por qué lo estoy planteando? ¿Sí? Bajo la lógica del negocio. Entonces ahí van a salir una serie de preguntas de investigación que me van a permitir a mí articular las datas a través pues, de una lógica de articulación y de cómo responder precisamente a esas preguntas o a esas necesidades de información. Con esas preguntas, pues entonces ya viene la tarea de la preparación, ¿cierto? De los datos con los que vamos a trabajar. Y el primer paso es precisamente elegir los datos con los que vamos a trabajar ese modelo. Y aquí, pues, debemos tener en cuenta que la organización, pues, puede tener datos externos, puede tener datos internos. Dentro de los internos, pues, puede tener múltiples sistemas de información. Y la tarea que tenemos ahí, pues, es escoger esos datos que realmente aporten valor y respondan a esas necesidades que previamente hemos planteado en el paso 1 y el paso 2. Luego viene la etapa 4, que es la transformación de los datos, ¿sí? Ese proceso de transformación, pues, incluye la limpieza, incluye la normalización, de lo que vamos a hablar más adelante. Y el paso 5 ya es verificar que los datos cumplan con unos estándares organizacionales de calidad y que tengan una relación y tengan un cumplimiento con precisamente el paso 2 cuando esquematizamos esas preguntas de investigación. Luego viene ya la fase del análisis de los datos y entonces acá pues vamos a escoger ya sea las herramientas de minería, si es un proyecto de minería de datos, o las herramientas de visualización, si lo que estamos trabajando es un proyecto de Business Intelligence. Entonces aquí ya empezamos a hacer una exploración hacia cómo responder a esas preguntas y cómo responder a esas necesidades de la empresa. Y es en este punto donde nosotros ya vamos a empezar a hablar de un tema muy importante. Aquí vamos a empezar a hablar de un tema muy importante y es el storytelling. ¿Listo? Ese storytelling es cómo vamos a contar la historia a partir de esos datos preparados y de esa planeación del proyecto que nosotros hicimos. ¿Listo? Porque el storytelling pues, nos va a delimitar hasta dónde podemos llegar, cómo podemos llegar y qué queremos lograr, ¿sí? Con los datos que tenemos.
Paso número 7, pues ya es hacer un análisis de esas visualizaciones o ese modelo de minería que creamos. Y el análisis, pues, es precisamente el contraste que nosotros queremos lograr versus las preguntas de investigación. Entonces, ahí vamos a empezar a mirar, bueno, ¿qué tanto con lo que hicimos estamos respondiendo las necesidades y las preguntas de investigación? Porque al final ese es el objetivo. El objetivo es que la narrativa y que el storytelling que nosotros estamos planteando responda a esas necesidades, porque puede quedar un dash muy bonito, puede ser un dash muy interactivo, tener los últimos objetos visuales que se han creado, pero si no me está respondiendo, no sirve absolutamente para nada. ¿Listo? Y ya el último paso, pues, es esa verificación y esa presentación del modelo de business o de minería, y es cuando yo ya hago el aterrizaje de esa construcción a las necesidades de mi cliente. Entonces, bueno, usted quería responder estas preguntas, tenía estas necesidades, pues esta es la solución con la cual usted va a poder trabajar. Un ejemplo de ello es los casos de los CRM. ¿Sí? Los CRM al final es un modelo de Business Intelligence o una parte más bien de un modelo de Business Intelligence donde yo articulo toda la información de mis clientes, ¿cierto? Bajo una premisa, y es que la empresa tiene la necesidad de entender a su cliente. Esa es la necesidad que está detrás. Que de esa necesidad desprenden muchas preguntas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la frecuencia de compra? ¿Cuáles son los clientes que más compran? ¿Qué productos son los que más rotan? ¿Cuáles son los márgenes? ¿Cierto? ¿Qué condiciones de pago prefieren? Datos demográficos o organizacionales de mi cliente para poder darle promociones, para poder asignarle algunos atributos adicionales dentro de la negociación. Entonces, todo eso se recoge a través de un modelo CRM, ¿sí? Que me articula todas esas necesidades, todas esas preguntas, y al final, ¿qué me entrega? Pues me entrega tableros, me entrega informes, me entrega tablas donde me muestre y donde me relaciona pues esas respuestas a mis preguntas de investigación. ¿Listo? ¿Claro para todos hasta aquí? Voy a habilitar micrófonos. Si tienen alguna pregunta, me van contando. ¿Listo? Perfecto. No sé si tengamos alguna pregunta, comentario. ¿Ninguna? Bueno, muy bien. Por favor, no se les olvide ingresar con el usuario institucional para el tema de la asistencia. ¿Listo? Vamos a descargar reporte, primer reporte del día. Bueno, muy bien. Entonces, ya teniendo esto claro, pues vamos a hablar de una primera herramienta que vamos a encontrar, ya sea en Excel o que vamos a encontrar en Power BI, y es el Power Query. El Power Query, ahí están viendo la presentación, ¿cierto? ¿Me confirman? ¿Sí? Listo. Sí, señor. Sí, el señor. Power Query es una herramienta que va a funcionar bajo una lógica de ETL. El ETL es una metodología que utiliza el Power Query de Extract, Transform and Load, ¿sí? Que es extraer, transformar y cargar, y es una serie de pasos que nosotros vamos a poder desarrollar para poder hacer integración de la información, ¿sí? Muy seguramente, la gran mayoría ya ha construido tablas dinámicas, ¿sí? Y la tabla dinámica, pues lo que hace es coger los datos que están en una tabla o en una base o en un archivo y los agrupa, ¿cierto? Los agrupa a partir de unas variables de caracterización que nosotros las colocamos aquí en la parte inferior derecha cuando estamos trabajando con la tabla dinámica, y eso lo que nos permite es pues generar filtros, búsquedas y depuraciones un poco más rápidas de que es como si lo hiciéramos manualmente, ¿cierto? Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa cuando yo tengo datos en diferentes tablas? ¿Sí? ¿Dónde queda esa integración o dónde queda esa capacidad de filtro, de búsqueda cuando los datos están en diferentes tablas? Pues ahí es donde empiezan los problemas y las complejidades, ¿sí? De que no tengo una integración de los datos. Pienso una empresa que tiene diferentes áreas organizacionales, el área de mercadeo, el área financiera, el área de producción, de talento humano, etcétera, etcétera. Y cada uno trabaja datos y construye tablas y crea información en tiempo real. Y la pregunta es, ¿y dónde queda la integración de esa información? O sea, ¿cómo la organización está tomando decisiones cuando las decisiones están segmentadas o parcializadas precisamente por esa problemática de la información? ¿Cierto? El común denominador es que las organizaciones se reúnen, los gerentes de área, entonces habla el gerente comercial, habla el gerente de producción, habla el gerente financiero, y todos están dando sus opiniones, sus ideas, sus proyectos, sus propuestas a partir de los datos de su área, ¿sí? Que a pesar de que son del área, también están con una
separación o con una segregación interna, ¿cierto? Que también dificulta el proceso. Entonces, si por ejemplo voy a talento humano, pues talento humano tiene una data del histórico laboral, tiene otra data del tema de nómina, tiene otra data del tema de capacitación, tiene otra data del tema de incentivos, o sea, tiene diferentes datas, ¿cierto? Dentro de la misma área, y cuando el gerente de talento humano quiere hablar, pues tiene que pedirle información a los líderes de cada uno de esos procesos que le nutran con los elementos principales para él poder construir un informe, ¿cierto? Y presentar esa partecita de la empresa al gerente general. Entonces, fíjense cómo la información está tan ¿cómo llamarlo?, tan separada, ¿cierto? O tan desagregada en términos de conexión y de la realidad que debería, porque es que la empresa no funciona un área separada, otra área separada, sino que todas están funcionando de una manera integral, holística, pero los datos no se están reportando de la misma manera. Entonces ahí viene la necesidad precisamente de poder buscar una solución en términos de integridad de los datos que me permita pues hacer o lograr más bien esa capacidad de comprensión de la organización de manera holística, como debería ser, ¿listo? Entonces ahí es donde aparecen herramientas como Power Query, que me solucionan esa problemática de la integración de los datos a través de su modelo ETL, Extract, Transform and Load, donde el primer paso de Extract, pues es toda la importación de los datos, o sea, traer los datos, ¿sí? Entonces aquí yo puedo traer múltiples tipos de datos, puedo traer archivos TXT, archivos planos, CSV, puedo traer los mismos libros de Excel, yo puedo traer hojas, libros completos de otra carpeta o de otra ubicación, pero también puedo trabajar con bases de datos, puedo trabajar con bases de datos de SQL, puedo traer páginas web, puedo acceder a redes sociales, servicios en la nube. Entonces, por ejemplo, desde Power BI podemos acceder a Azure, podemos acceder a toda la suite de Microsoft, de Fabric, ¿sí? Entonces podemos acceder a diferentes herramientas, inclusive podemos traer correos electrónicos. Entonces, fíjense toda la data, ¿sí? Que lo veíamos la sesión pasada y decíamos, oiga, es que en la organización se está moviendo muchísima información y cómo podemos articularla para que nos genere unos insights, ¿cierto? Que podamos utilizar precisamente para esa toma de decisiones. Entonces, lo primero es entender que yo puedo traer los datos, hay algunas restricciones y lo vamos a ver. En Excel pues tenemos un poco más de restricciones que lo que tenemos en Power BI. Power BI hay más o menos, yo le pongo unas 100 fuentes de datos de las que podemos articular información. En Excel vamos a ver que está un poco más restringido, ¿sí? Sin embargo, pues, si vemos una organización, pues, ¿qué tantas fuentes de datos se está manejando? Realmente son reportes, ya sea de los sistemas de información que se descargan tipo Excel, tipo CSV, TXT, bases de datos que se tengan en algún SharePoint, en un Access, en alguna fuente de información, datos de redes sociales y páginas web que las consultas se generan. Si no lo podemos vincular en tiempo real, podríamos generar reportes y esas redes sociales y páginas web nos generan un archivo plano que podemos articular al modelo. Entonces, fíjense que hay varias formas y tenemos varias posibilidades para poder hacer esa articulación. Luego viene la segunda fase, que es la fase de transformación. Y la transformación, pues, es el proceso de limpieza de los datos. Entonces, aquí vamos a interactuar con toda la interfaz de Power Query, vamos a acceder a sus pestañas, comandos, funcionalidades y un lenguaje, que es el lenguaje de Power Query, que es el lenguaje M, del que vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Aquí en la transformación, pues, hay dos grandes etapas. Uno es la limpieza de los datos, que la limpieza de los datos, pues, es revisar el tema de datos vacíos, revisar el tema de errores, ¿sí? De datos atípicos, pero también incluye una fase de normalización. Y entonces, a través de las 5 fases normales que se tienen, pues vamos a depurar y vamos a ajustar nuestras bases de datos para mejorar el rendimiento del modelo que pensamos construir. ¿Listo? Y una vez ya hemos hecho los pasos de Extract and Transfer, pasamos a un último paso, que es el paso de Load. Y aquí es donde ya nosotros vamos a cargar los datos depurados, transformados, normalizados y listos para ser utilizados, ya sea en el modelo de Business Intelligence o en el modelo de minería. ¿Listo? Aquí, ¿qué vamos a generar? Pues podemos generar tablas, podemos generar un informe de tabla dinámica, podemos generar gráficos dinámicos, solo crear las conexiones, ¿sí? O agregar los datos a un modelo de datos. Todos estos son los posibles resultados que tendríamos luego de hacer el proceso ETL, Extract, Transform and Load, ¿sí? Y es lo que nos va a permitir, pues, desde aquí ya poder empezar a entender los datos, generar insights y tomar decisiones. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo claro? Qué pena molestarlo. Hola, buenos días. Sí, Hernán, vamos. Pero usted nos podría explicar mejor, o sea, más, o sea, como profundizar el tema.
del ETL? Sí, porque hay cosas que uno ha escuchado, pero nunca las ha manejado. Eso es lo que vamos a hacer hoy, no te preocupes. Estamos hablando un poco desde lo teórico y ya lo vamos a aplicar directamente en el query. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta Listo, gracias. adicional? ¿Ninguna? Listo, muy bien. Entonces, yo les compartí el día de ayer un ejercicio, bueno, un ejercicio no, una data, y les pedí que la descargaran. Porfa, me confirman si ya la tenemos. Manito, dedo arriba si la tenemos. Excelente, los demás, bien. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a empezar a revisar un poco este desarrollo. ¿Listo? Y entonces, lo primero, pues, es entender que tenemos o podemos tener diferentes fuentes de datos. ¿Listo? Voy a compartir acá toda la pantalla. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, para nosotros acceder al query, para poder acceder al query, vamos a tener aquí la opción en el menú de datos y vamos a tener aquí una opción que se llama obtener y transformar datos y consultas y conexiones. ¿Listo? Consultas y conexiones y obtener y transformar datos. En este espacio es donde nosotros vamos a poder hacer toda la importación de datos, ¿sí? De las diferentes fuentes que tenemos. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la parte izquierda nos dice de texto CSV, de la web, de una tabla o rango, conexiones existentes y fuentes recientes. Pero también nos aparece acá un botón que dice obtener datos. Y ese botón nos abre o nos despliega un menú con las diferentes fuentes de datos que podemos tener. Perdón. Entonces tenemos una primera opción y es cargar datos directamente de un archivo. ¿Sí? ¿Qué opciones tenemos para cargar directamente de un archivo? Podemos cargar desde un libro de Excel, o sea, si tengo datos desde otro libro, pues lo puedo hacer desde aquí, desde texto CSV, archivos planos, archivos XML, JSON, PDFs, puedo hacer cargas desde una carpeta o desde una carpeta de SharePoint. ¿Listo? Estas son las primeras 7 opciones que nos entrega Excel para hacer un proceso de importación. Pero también podemos importar desde bases de datos. Y entonces aquí en bases de datos pues voy a tener varias opciones, ¿sí? Iniciando con opciones como SQL Server, Access, ¿sí? Pero también voy a tener de Oracle, de IBM, MySQL, ¿cierto? De Sybase, Teradata y SAP HANA. Entonces, estas son algunas de las principales bases de datos de las que podemos traer información. Si la empresa, por ejemplo, utiliza un Access para importar o para, digamos que para almacenar y para gestionar sus datos financieros, por ejemplo, pues yo fácilmente podría acceder directamente desde aquí a esa base de datos de Access y trabajar con los datos sin ningún inconveniente. ¿Listo? También podemos acceder a unos servicios de Azure, ¿sí? Entonces tenemos el de Azure SQL, ¿sí? Podemos acceder a un almacenamiento de tabla, a un data lake, ¿sí? A un almacén de datos, entre otras opciones. Desde Power Platform, pues yo puedo acceder a Dataverse o inclusive a una base de datos que esté en Power BI, ¿sí? Yo puedo traer los datos o puedo crear tablas dinámicas del modelo semántico que esté en un Power BI, lo puedo hacer sin problema. También puedo acceder a servicios en línea, entonces el Exchange, el Dynamics 365, puedo traer una lista de SharePoint que está en línea, ¿sí? Entre otras opciones. Y pues existen otras fuentes, como por ejemplo, traerlo de una tabla o rango. Entonces, si yo tengo una tabla o rango en otra hoja, en otra pestaña, pues yo lo puedo hacer directamente desde acá. Si yo quiero importar datos de la web, lo puedo hacer por este medio. También puedo traer, por ejemplo, bueno, estas son otras opciones. Puedo hacer una consulta en blanco, ¿sí? Si lo que quiero es crear directamente, pues entonces yo puedo darle acá consulta en blanco y ahí automáticamente pues me va a abrir el query. ¿Listo? Permítanme, me devuelvo un segundo. Vamos a darle descartar y ya ingresamos. También puedo hacer una combinación o un anexo de consultas, ¿sí? Entonces, más adelante pues vamos a hablar de la diferencia entre combinar y anexar. Puedo iniciar directamente el Power Query desde acá, lo que acabamos de hacer, abrir el query, ¿sí? Y pues digamos que estas son como las opciones. Acá ya puedo tener un tema de configuración del query que pues digamos que con la configuración inicial estaríamos ok. Solamente cuando estemos creando el modelo vamos a hacer unas modificaciones, ¿sí?
que ya les contaré en su momento. Por el momento vamos a dejarlo quietico y vamos a mirar entonces la interfaz de nuestro query. Entonces vamos a decirle acá, iniciar editor de Power Query, y esta sería la interfaz, ¿listo? Entonces este es el editor de query. Acá en el menú inicio pues vamos a poder encontrar algunos atributos y algunas acciones de transformación, ¿sí? En transformar igual, acá vamos a tener varias opciones, ya vamos a ir revisando una a una. Tenemos acá la opción de agregar columnas para poder crear columnas calculadas, columnas condicionales, generar índices y demás. Y pues la vista nos da una configuración para los datos, ¿sí? Poder entender un poco los datos y las dependencias de consulta. Entonces, vamos a realizar un proceso de carga el día de hoy. La idea es que ustedes lo vayan desarrollando para que vayan pues, teniendo un acercamiento con esas configuraciones que nos ofrece el Power Query. ¿Listo? Ok, entonces, nosotros tenemos estos archivos, fue los que les compartí. Entonces tenemos un reporte de ventas, una carpeta de reporte de ventas donde está la información de 3 años de las ventas de una empresa. Tenemos un PDF que nos presenta los medios de pago que tiene habilitada la empresa, tarjeta de crédito, cheque efectivo y crédito a 15 días, con una referencia de ese pago. Tenemos una referencia de productos. Entonces acá tenemos una serie de productos con su categoría y su referencia o código de referencia. Y tenemos unas regiones en las que participa la empresa, ¿sí? Es norte, occidente, centro, oriente y sur, con el respectivo código de referencia región, ¿vale? Entonces vamos a hacer un proceso de importación de los datos que tenemos acá para poder hacer esa transformación, esa depuración, revisarla y crear nuestro modelo semántico, ¿listo? En esta primera, pues no vamos a aplicar modelos de normalización, ¿sí? No es necesario, ya están normalizados, pero más adelante pues empezaremos a revisar esas fases de normalización, cómo podemos desarrollarlo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar y para eso pues nos vamos a ir al Excel del cual tenemos o del cual vamos a trabajar el modelo. Y lo primero que vamos a hacer es decirle obtener datos. Entonces recuerden que tenemos un archivo plano, tenemos un PDF, tenemos un archivo de Excel y tenemos una carpeta. Entonces vamos a aprender a cargar de esos 4 tipos de fuentes. Entonces lo primero que vamos a cargar va a ser el archivo CSV, ¿listo? Entonces vamos a darle clic acá en de un archivo CSV y vamos a seleccionar la opción que corresponde. Entonces acá, referencia de productos, ¿listo? Y le damos importar. Cuando le damos importar, el query empieza a trabajar y lo primero que hace es identificarnos los tipos de datos, ¿sí? Y el delimitador que se va a trabajar. En este caso era un archivo CSV separado por punto y coma. Entonces automáticamente el query detecta a partir de los primeros 200 filas. Yo le podría decir, no me mire desde las 200 filas, sino míreme todo el conjunto de datos, ¿sí? Porque puede haber configuraciones diferentes. Y entonces acá me dice, oiga, el delimitador es punto y coma. Si yo le coloco, por ejemplo, 2 puntos, fíjense que me dejó en una sola columna porque no hay un delimitador de 2 puntos. Coma tampoco tenemos, signo de igualdad tampoco tenemos, ¿sí? Si yo quiero darle un delimitador personalizado, por ejemplo, yo digo, todo lo delimité con un más, ¿sí? Entonces ahí estaría, pero pues obviamente este no es el caso. Entonces él por eso identifica, si en caso no lo identificara, pues nosotros lo hacemos manual, pero normalmente la identificación es automática. Y nos dice, oiga, esto está separado por punto y comas, ¿listo? Y acá, pues entonces nos entrega, mire, nos entrega los datos ya separados por tablas, ¿sí? Por columnas. Y en la parte inferior vamos a tener 3 opciones. La opción de cancelar, la opción de transformar datos para irnos directamente al query y la opción de cargar, ¿listo? Mi recomendación siempre es, hagan el proceso de transformación. Usted puede cargar la data, queda cargada ya en el query y después la transforma, pero lo ideal sería ir haciendo esa transformación uno a uno antes de generar el proceso de carga. ¿Listo? Entonces vamos a darle clic en transformar datos y ahí nos va a abrir nuestro query. Cuando tenemos el query habilitado, voy a quitar aquí unos atributos y ahorita lo hablamos. Cuando nosotros ya tenemos cargada una data en el query, ya se nos habilitaron todas las opciones. Fíjense que acá ya está habilitada todas las opciones que podemos aplicar, ¿sí? En este caso, pues las estadísticas no, porque no tenemos variables numéricas, ¿listo? Pero el resto todas están habilitadas, ¿vale? Cuando tenemos el query, entonces vamos a tener 4 grandes espacios de trabajo. Esta parte izquierda
nos va a aparecer las consultas, acá van a ir apareciendo todas las consultas que nosotros tengamos, o los logs de errores que se puedan presentar. Por ejemplo, yo hice mal el cargue y le digo revisar, pues acá me genera un log de ese error para poder hacerle el seguimiento. A la derecha van a encontrar la propiedad de la tabla, las propiedades de la tabla. Yo le puedo cambiar acá, por ejemplo, el nombre. Y acá tiene pues varias propiedades, que es el nombre, la descripción, y si es habilitado como una carga de archivo rápido. Y tenemos algo que se llaman los pasos aplicados. Los pasos aplicados son las acciones de transformación que yo voy teniendo sobre esta tabla. Fíjense que el primer paso se llama origen. Y el origen lo que nos dice es el tipo de archivo, que en este caso es un CSV, nos genera el enlace, ¿sí?, de la ubicación del archivo. Y aquí nos está diciendo que hay un delimitador de punto y coma, que en total son 3 columnas. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo el primer paso pues, es precisamente importar y transformar, que fue lo que hicimos con la primera interfaz que nos aparecía. Luego el siguiente paso es un cambio de tipo, ¿sí? Y entonces lo que nos dice es que las 3 columnas que tenemos, ¿sí?, el query lo que hace es identificar a partir de los datos, posiblemente qué datos tendríamos ahí. Y entonces nos dice, oiga, en la columna 1, yo considero que es una columna de tipo texto, la columna 2 también y la columna 3 también. En el caso que tuviéramos números, por ejemplo, valores monetarios, fechas, edades, números de documento, etcétera, automáticamente el query nos va a detectar, ¿sí?, y nos va a decir pilas porque acá tenemos es una variable de tipo número, ¿listo? Y nos empiezan a generar unos atributos. ¿Qué atributos podemos tener? Número decimal, moneda, número entero, porcentaje, fecha y hora, fecha, hora y zona horaria, duración, texto, falso, verdadero, un archivo binario, o si necesitamos aplicar una configuración regional, más adelante vamos a ir viendo estos atributos, ¿listo? Y entonces aquí vamos a tener el paso a paso de todo lo que le hagamos, si quitamos, si colocamos, si cambiamos, si creamos, ¿sí?, si borramos algún error, algún dato duplicado, todo lo que vayamos haciendo, los vamos dejando aquí en los pasos aplicados. ¿Y por qué es importante esto? Porque resulta que cuando yo utilizo el Power Query, cuando yo estoy trabajando con esta lógica de ETL, uno de los objetivos o de las metas que yo tengo es sistematizar. Y acá empezamos a hablar de la sistematización de procesos. Porque resulta que si yo, por ejemplo, no sé, estoy cargando mi archivo de mi base del SIC, del Sistema de Información Contable, pues ese sistema de información se supone que se va a ir actualizando día a día. Y entonces la idea es que si yo todos los días tengo que hacer una depuración, pues yo no puedo estar todos los días haciendo el mismo proceso repetitivo, sino que yo sencillamente lo hago a través de este query y automatizo el proceso. Entonces, por ejemplo, tengo que normalizar los datos, tengo que quitar datos vacíos, tengo que modificar algún aspecto de la base, pues yo lo puedo hacer directamente desde el query, ¿sí? Y ya lo dejo automatizado y entonces todos los días que se abra le doy a actualizar y él hace el mismo proceso que le estamos haciendo en este momento, se lo va a ir haciendo para los siguientes días, para los siguientes periodos. Entonces, eso hace parte precisamente de esa sistematización. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí tenemos 2 pasos, ¿sí?, 2 pasos aplicados, y vamos a empezar a revisar si necesitamos algún paso adicional. Entonces, es importante que tengan claro que dentro del menú inicio, pues vamos a tener algunos atributos. Por un lado, tenemos el atributo de propiedades, que es el que acabamos de ver acá desde todas las propiedades, y es la propiedad de esta consulta. Entonces, si usted quiere cambiarle el nombre, hacerle una descripción, lo puede hacer desde ese medio. También tenemos una opción, y este es el editor avanzado, y el editor avanzado es, si usted sabe codificar, o sea, si usted sabe trabajar con código, usted sencillamente puede trabajar desde acá, ¿sí? No necesita ir haciendo los pasos aplicados. Pero pues nosotros que no somos ingenieros, que no estamos en esa lógica de programación, pues no necesitamos, ¿sí? Porque precisamente el query y las herramientas que vamos a ir viendo son creadas precisamente para poderlas trabajar sin necesidad de ser expertos en programación. Ya cuando usted empieza a tener una lógica de estas herramientas y empieza a decir, oiga, yo ya estoy identificando cómo funciona, pues usted en algún momento va a poder trabajar con el código, ¿listo? De lo contrario, pues lo puede hacer con los paso a paso. Habrán algunas cositas, algunos procedimientos que no vamos a tener anclados a un botón, ¿sí? En esos casos sí necesitaríamos acceder aquí al editor avanzado, ¿listo? Bueno, acá elegir columnas, si quiero quitar una columna, quitar otra columna, conservar filas, quitar filas, ¿sí? Si quiero ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, si quiero dividir columnas, por ejemplo, me dicen, oiga, es que imagínese que aquí yo necesito separar esta primera columna, que los 2 primeros dígitos queden en una y los otros 3 queden en otra, pues yo fácilmente le puedo decir acá dividir columna y acá me dice por delimitador
por número de caracteres, por posiciones, separando entre minúsculas y mayúsculas, de dígito a no dígito, de no dígito a dígito, hay varias opciones. También tengo opciones de agrupación, ¿sí? Acá me permite hacer agrupaciones, si yo quiero hacer, por ejemplo, una agrupación por recuento, por suma, por lo que quiera trabajar. Y tengo acá una opción de cambio del tipo de dato. Entonces yo digo, no, es que esto no es un tipo de dato texto, es un tipo de dato moneda. Entonces acá le puedo hacer la configuración o lo puedo hacer directamente desde acá. ¿Listo? Y hay un botón muy importante en este caso, ¿sí? O más bien, tenemos una complejidad o un problema en esta data, ¿sí? Esta tabla de datos tiene un problema en este momento. ¿Cuál creen que es? ¿Qué inconveniente le ven a esos datos en este momento? ¿El nombre de las columnas? Número de las columnas, va por ahí. Los ¿Cuál será el encabezados. inconveniente? Los encabezados, muy bien. Resulta y pasa que si se dan cuenta, la fila número 1, ¿sí? La fila número 1 es diferente a las otras, ¿cierto? Cuando las columnas son de números, ¿sí? El query detecta que la primera fila es diferente y la convierte en encabezados. Como esta tabla es de solo texto, ¿cierto? Contenido alfanumérico, pues el query no logra identificar y dice, no, no estoy seguro que la primera fila sea los encabezados y por eso los deja como una fila. Y crea unos títulos de columna que se llaman columna 1, columna 2, columna N. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, tenemos que hacer un paso adicional, es decirle, oiga, no, la primera fila es el encabezado. Entonces, acá hay un botoncito que se llama usar la primera fila como encabezado. Entonces, yo sencillamente voy a darle clic ahí y fíjense que ya me convirtió, ¿sí? Esa primera fila en encabezados. Y miren aquí el paso aplicado. Ya me creó un nuevo paso. Encabezados promovidos, cambiar tipo, miren. ¿Sí ven? Acá me va dando los atributos. Acá se crearon dos pasos. Encabezados promovidos, y es colocar los encabezados, pero después se volvió a aplicar un tipo cambiado. ¿Por qué tipo cambiado? Pues porque cuando ya me carga los encabezados, el query lo que dice es, voy a volver a validar si las columnas tenían la configuración de tipo de dato correcto, ¿sí? Obviamente, pues acá no hubo cambio, pero si tuviéramos, por ejemplo, valores, pues nos hubiera cambiado la configuración de la columna a moneda o a número entero. ¿Listo? ¿Claro, claro hasta ahí? Sí, señor. Discúlpame una Sí, señor. preguntita. ¿Tú qué Qué versión pena. de Excel tienes? Si quieren levantemos la manito y les voy dando la palabra. Luz, cuéntame. Discúlpame, digamos, la ignorancia, pero ¿me puedes decir qué versión de Excel tienes? Es que yo veo que te salen unas funciones que yo realmente no tengo. Esta es la versión la versión O sea, académica, es que la que uno cuando puede yo entro ahí a descargar. obtener datos, no me sale Sí, lo que te sale a ti, por eso te pregunto. sí, esta es la versión de académica. Entonces es la que tú descargas de 365 con la cuenta institucional. Ok, Entonces la vale, gracias. recomendación pues sería revisarlo, si puedes descargar esa versión, que nosotros tenemos pues el acceso y la facilidad de poder acceder a esas versiones que tienen pues unos atributos un poco más amplios a la versión personal que uno siempre llega con el computador, ¿vale? Listo, Bueno, gracias. Profe, vamos a usarlo. Profe, dime, Hernán. es que esa versión que dice la plataforma, esa uno va a tratar de descargar y no la deja descargar. Sí, No sé sí si la a deja todos les descargar. descargan la misma falla. Porque yo trato de descargar en. Sí la deja descargar, yo lo he hecho varias veces y sin problema. Tienes que revisar bien para cuando te haces el logueo, ahí es donde genera a veces errores, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos este proceso, ¿listo? Ya tenemos los encabezados promovidos. En este caso no tendríamos nada más que hacer, ¿sí? No amerita ningún proceso adicional. Lo único es revisar si tenemos, por ejemplo, algún tema de duplicados. Y entonces, para validar si hay duplicados en la tabla, si se dan cuenta que hay un botón en la parte superior izquierda, que es como una tablita, ustedes le dan clic izquierdo ahí y ahí les aparecen unas opciones adicionales. Entonces, copiar la tabla completa, usar la primera fila como encabezado. Fíjense que las opciones se repiten permanentemente en varios sitios, ¿sí? Entonces, pues usted puede hacerlo desde cualquier lado. Agregar columna personalizada, que lo tenemos aquí en el menú de agregar. Invocar función personalizada igual. Agregar columna condicional, aquí en agregar columna también está, ¿sí? Hay varias opciones. Conservar filas superiores, filas inferiores, que es lo que está aquí, ¿sí? Conservar duplicados, conservar errores. Entonces, aquí nos vamos a detener en estas dos opciones. Y en estas dos de abajo, quitar duplicados y quitar errores. Siempre que nosotros estemos trabajando con una tabla, es importante que al final de la transformación siempre validemos si se presentan algún tipo de errores o algún tipo de duplicados, ¿listo? Porque si no corregimos eso antes de hacer el cargue de la data, o sea, antes de cargarlo al Excel nuevamente,
pues uno nos va a aparecer un aviso de errores y si lo omitimos, cuando estemos creando el modelo, vamos a tener alguna complicación. Y si en el modelo no tenemos complicación, porque también puede pasar, pues el problema se va a trasladar a cuando estemos creando la visualización, ¿listo? Porque cuando tengamos la visualización, pues nos va a empezar a presentar inconsistencias precisamente por los datos duplicados, por los datos cerrados, por los datos vacíos, que son algunas transformaciones que debemos hacer previamente, ¿listo? Entonces, en este caso, yo siempre les recomiendo que apliquen el conservar duplicados para validar si hay algún duplicado de toda la tabla. Fíjense que aquí me dejó, la tabla está vacía. ¿Por qué me dice que la tabla está vacía? Porque no hay duplicados. Si hubiese algún valor duplicado, me aparecerían aquí, ¿listo? En este caso no tenemos, entonces quito el paso, aquí a la derecha le doy en la X a duplicados conservados para que me vuelva a mostrar la tabla, y luego hago la validación si hay algún error. Tampoco hay errores, entonces acá yo ya puedo estar tranquilo de que no tengo duplicados, no tengo errores. Ojo porque los duplicados me los muestra si aplica para todas las columnas, o sea, tiene que estar duplicada en todas las columnas para que me aparezca el duplicado, ¿sí? Entonces, si usted dice, oiga, es que hay duplicados que no son completos, yo tengo un duplicado de referencia de producto, ¿sí? Pero el producto y la categoría de producto es otra, entonces ahí yo tengo un error, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es darle clic acá, clic derecho, y le digo quitar duplicados o quitar errores, ¿sí? Eso es lo que estoy identificando, ¿sí? Este quitar duplicados aplica solamente para los duplicados de la columna. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo RP001, RP001, pues me va a quitar el segundo duplicado, ¿sí? Mientras que si yo le doy desde acá quitar duplicados, no me va a quitar nada. ¿Por qué? Porque la única columna duplicada es la de referencia a producto. El nombre y categoría puede ser diferentes, entonces no me lo identifica. Entonces, siempre tengan en cuenta que tenemos que hacer la validación desde las dos ópticas, desde el duplicado completo de la tabla o desde el duplicado de la columna. ¿Listo? En este caso, estamos ok, no tenemos problemas, entonces vamos a decirle cerrar y cargar. Cuando le damos cerrar y cargar, fíjense que ya nos entrega una tabla dinámica, ¿sí? Con la data que estamos trabajando, con el nombre de la tabla, ¿sí? Y con los atributos que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Si en algún momento nosotros tenemos nuevo cargue de datos dentro del CSV, automáticamente aquí se nos va a empezar a actualizar. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo se actualizan los datos cuando estamos haciéndolo con esta importación. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos ahora a hacer el segundo cargue. Entonces ya cargamos el archivo plano. Vamos a cargar el PDF. Entonces le vamos a decir de PDF. Y entonces cuando le pedimos que cargue un PDF, lo que va a hacer el query es buscar dentro de todo el documento, si es un documento de 300, 500 o de una página, nos va a buscar todas las tablas, ¿sí?, que aparecen en el documento y nosotros debemos seleccionar pues cuál es la que necesitamos. En este caso, fíjense que me hace dos referencias. Me dice, en la página 1 hay esto, pero yo identifico que hay una tabla dentro de la página 1, ¿sí? Entonces usted pues ya mira con cuál de las dos opciones se va. A veces es recomendable trabajarlo con tabla, a veces es recomendable trabajarlo por la página, dependiendo pues cómo estén los datos configurados. Acá en esta opción vamos a darle en el de tabla y le vamos a decir transformar datos. Y cuando le damos transformar datos, pues fíjense que nos aparece nuevamente el query ya con la tabla que aparecía en ese PDF. Entonces aquí nuevamente tenemos dos Buenos columnas. días, disculpe, me quedé atrás. ¿Podría explicarme otra vez cómo sacar esta tabla? Claro que sí, dame un segundo. Entonces vamos a decirle obtener datos de un archivo de PDF. Seleccionamos acá nuestro PDF, le damos importar y acá nos abre el query nuevamente con la tabla, ¿cierto? Acá le decimos seleccioneme y transformemos esta tabla. Y nos aparece en el query. Entonces nuevamente tenemos una tabla, en este caso de dos columnas. La primera fila son los encabezados, entonces le decimos usar la primera fila como encabezados y ya tenemos nuestras dos columnas de las referencias y los métodos de pago. En total tenemos 4 métodos de pago: tarjeta de crédito, cheque efectivo y crédito a 15 días. ¿Listo? En este caso, pues, por la tabla tan pequeña, no necesitamos validar tema de duplicados, de errores, de vacíos, ¿cierto? Simplemente le decimos cerrar y cargar. Y ahí tendríamos nuestra segunda tabla. Acá muy importante, fíjense que se llama tabla 01, yo le puedo dar el nombre, ¿sí? Yo le puedo acá dar el nombre, por ejemplo, acá yo puedo decirle referencia pagos, ¿sí? Y acá me hizo la importación de la tabla, ¿listo? Fíjense que cuando le hice la modificación, pues acá
la pestaña pues no me hizo el cambio. ¿Sí? Si yo hubiese hecho el cambio del título antes de exportar la tabla al Excel, me hubiera quedado aquí cambiado como la referencia a productos. Entonces, en este caso, sencillamente podemos cambiarle el nombre manual, referencia, pagos, y ya quedaría. Entonces, ya tenemos nuestras dos primeras tablas, la tabla de referencia de pagos y la tabla de referencia de productos. ¿Listo? Bien, vamos a seguir importando y entonces vamos con la importación de nuestro Excel, ¿cierto? Hay una referencia, hay una fuente de datos que tenemos que es de un archivo de Excel, entonces le decimos importar datos de Excel y acá nos aparece el region name, entonces seleccionamos y le damos importar. Lo mismo nos sale dos opciones, dos objetos, la tabla o la hoja. Fíjense que aquí hay algo importante y es que en el Excel, si usted tiene las tablas en formato de tabla, ¿cierto? Con la configuración de tabla, miren que cuando yo estoy haciendo la importación ya me aparecen los encabezados. Si yo tomo el objeto como hoja, tomo el objeto de hoja, me aparece como una tabla sin ninguna configuración, entonces me aparecería de esta manera, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía, en algunos casos es mejor tomarlo como tabla, en otros casos es mejor tomarlo como hoja. Entonces, en este caso, tomémoslo de una vez como tabla, validamos y nos damos cuenta que todo está ok, no hay duplicados, no hay errores, la tabla es muy pequeñita. En este caso no necesitaríamos transformar, sencillamente le vamos a decir cargar, listo, ahí nos va a cargar la tabla, ahí está, y le damos el nombre, entonces referencia, región, y en la tablita también le damos el nombre acá. Cuando seleccionamos la tabla se nos habilita la opción de diseño de tabla y acá nos aparece una opción que se llama nombre de la tabla. Entonces le colocamos el nombre, referencia región, y le damos enter. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos las tres primeras, ¿sí? Referencia a pagos, referencia a región y referencia a productos. Este es el mismo proceso que vamos a ir haciendo con cada una de las fuentes de datos. Si se dan cuenta, pues es muy operativo el proceso, ¿sí? Pareciera, a veces es un poco cansón, pero el objetivo o el resultado final es que ya no tenemos que volver a hacer esta importación, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en referencia de pagos, voy a agregar nuevos medios de pago, ¿sí? Por ejemplo, no sé, método de pago, Bitcoin, entonces referencia FP005. Entonces yo ya no tengo que volver a importar la tabla o actualizarlo directamente desde acá, sino que simplemente voy al dato, aquí al menú de datos, y le digo, oiga, actualíceme todo. Entonces miren qué pasa acá, que él va y busca nuevamente las tablas, las fuentes de datos, y me actualiza lo que corresponda. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Cómo van? Creo que un poquito enredado. Un poquito enredado, ok. ¿Los demás cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Diana Marcela, ¿cómo vas? ¿Está por ahí? Joan, ¿tú cómo vas? Es que en algunas cosas sí también me enredé, porque en sí seguí los pasos, pero a mí casi no me aparecen los documentos. No te aparece porque tienes que descomprimir el archivo, ¿no? Si tú no descomprimes el archivo que les envíe, pues no te va a reconocer los datos. Entonces, el primer paso es descomprimir y dejarlos en una carpetica con la cual vamos a trabajar, ¿vale? Bueno, listo, entonces continuemos. Otro de los procesos de importación que podemos tener es importar carpetas, ya sea carpetas locales o carpetas de SharePoint, ¿sí? Y la ventaja que me da la importación de carpetas, o más bien, el enfoque que yo le debería dar a las importaciones de carpetas es cuando tengo archivos con información bajo una misma estructura. Piensen ustedes que yo tengo una empresa que tiene varias sedes, sede de Medellín, sede de Bogotá, sede de Cali, sede de Barranquilla, etc. Y entonces, todas las sedes me tienen que reportar diariamente, ¿sí? Un reporte, me tienen que hacer su reporte de ventas, y para ese reporte de ventas yo como sede central les entrego una estructura, un documento base. Entonces yo les digo, por ejemplo, oiga, usted me tiene que entregar la siguiente base: la fecha, el concepto y el valor de la venta. Y, por ejemplo, el número de factura. No sé, estoy inventando. Entonces, a todas las sedes yo les entrego esta misma estructura, ¿sí? Usted no me puede entregar un informe diferente a este. Me tiene que enviar al final del día un archivo plano, un archivo de Excel,
lo que yo le diga, ¿sí? Puede ser archivo plano, Excel, un PDF, no sé, cómo lo manejen, con esta información. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa? Imagínese usted todos los días, al final del día, recibiendo los archivos, y al día siguiente tiene que hacer el análisis. Entonces, tiene que todos los días estar haciendo, cargando los datos, entonces cogiendo los datos de la sede de Medellín, cogiendo los datos de la sede de Bogotá, de la sede de Cali, de la sede de Barranquilla, uniéndolos, organizando la información, limpiándola y generando el informe. ¿Sí? Imagínese usted todos los días estar haciendo eso. ¿Cuánto tiempo usted está perdiendo, cierto? Haciendo ese proceso que se podría hacer en 10 segundos si lo hace de manera sistemática. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de situaciones, lo que debería hacer la compañía es compartirles un enlace de un archivo, de una carpeta, perdón. Entonces, por ejemplo, les comparte un SharePoint, y si no maneja un SharePoint, pues puede manejar, por ejemplo, por un Dropbox, ¿sí? Entonces, usted le comparte el enlace de la carpeta de Dropbox o le hace una solicitud de archivos por Dropbox, y entonces la persona responsable de cada sede lo que tiene que hacer es cargar el archivo en ese enlace, ¿sí? O cargar ese archivo en la carpeta del SharePoint. Y entonces usted automáticamente recibe esa carpeta, donde dentro de la carpeta va a tener todos los archivos, ¿sí? Todos los archivos completos de las 4 sedes. Y como usted lo tiene que hacer día a día, ¿cierto? Entonces ahí en la carpeta se le va a ir almacenando día 1 los 4 archivos, día 2 los 4 archivos, día 3 los 4 archivos. Entonces usted se está ahorrando tener que ir alimentando manualmente, cogiendo toda la data de cada día de los 4 archivos y pegándola en otro, y eso le puede generar duplicidad, eso le puede generar que usted borre datos, eso le puede generar una cantidad de problemas con los datos, que si usted los sistematiza, pues puede ser mucho más efectivo. ¿Listo? Entonces, en esos casos donde funciona de esa manera, la recomendación es que usted lo maneje a través de una importación, la maneja a través de carpetas, cosa que cuando usted obtenga la fuente de datos, usted simplemente le diga, ya no impórteme los Excel individuales, sino hágame una importación de carpeta. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a mirar un ejemplo, y para eso voy a hacer una pequeña modificación. Y es que aquí en la carpeta de reporte de ventas, si se dieron cuenta, les aparece 3 años, 2021, 2022 y 2023, ¿sí? Entonces vamos a coger el 2023, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar por fuera de esa carpeta. Lo vamos a dejar aquí afuera por el momento, ¿listo? Cosa que en la carpeta de ventas solamente tengamos el año 2021 y 2022, ¿de acuerdo? Claro, claro, hasta ahí. Listo. Bueno, entonces, tenemos nuestro reporte de ventas con solamente 2 años, 2021, 2022. Entonces vamos a hacer la importación y le vamos a decir obtener datos de un archivo, de una carpeta, y ahí lo que nos va a pedir es el origen de la carpeta. Entonces ustedes van a buscar ahí su origen de la carpeta. Reporte de ventas, ¿listo? Y le van a decir abrir. Entonces a él lo que va a hacer es que va a buscar y entonces encuentra que dentro de esa carpeta tenemos múltiples archivos. Tenemos un archivo 2021, reporte 2022, y en este caso pues nos da varias opciones y una de ellas es que combinemos de una vez, ¿sí? Pero la recomendación es no combinarlo de una, sino le vamos a decir transformar datos, ¿listo? Entonces aquí, fíjense que el proceso va a ser diferente porque aquí ya no tenemos las bases de datos, ya no tenemos las tablas. Acá lo que tenemos es unos registros por archivo. Entonces acá me está mostrando el archivo 1, miren acá en Content, me aparecen los binary, los archivos, si se dan cuenta aquí abajito, me va mostrando, entonces si yo selecciono el binary 1, pues me muestra el reporte de ventas 2021, y el binary 2 me muestra el reporte de ventas 2022. Nos aparece la columna del nombre, la extensión, el último dato de acceso, de modificación, dato de creación, los atributos, ¿listo? Que son estos que tenemos acá en pantalla, y el folder path o la carpeta de acceso, que es de donde está pues, el documento que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer pues, es varios procesos. El primero de ellos es limpiar, porque a veces las carpetas tienen otro tipo de archivos. ¿Sí? Por ejemplo, esta carpeta pues, solamente tiene 2, pero vamos a ver en próximas sesiones cuando una carpeta tiene varios archivos, ¿sí? ¿Qué tengo que yo hacer antes de hacer el anexo de la información? Pues tengo que depurar la carpeta, tengo que quitar los archivos que no correspondan, que yo no debo utilizar, ¿cierto? Para que no me genere
pues, inconsistencias. Entonces, lo primero, y acá muy importante que tengan algo en cuenta, y es que el query es muy sensible a temas ortográficos y de uso de mayúsculas y minúsculas. Entonces, si por ejemplo, por error, uno de las sedes guardó el archivo como reporte 2021.xlsx, pero el xlsx es en mayúscula, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que el query me va a generar dos categorías diferentes. El xlsx en minúscula, todos los que sean en minúscula los guarda ahí, y el xlsx en mayúscula, todos los que estén en mayúscula me los guarda ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que un primer proceso de transformación es garantizar que toda la data esté en minúscula. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos acá a la extensión, le damos clic ahí al encabezado y le decimos transformar, transformar, y le damos en la opción de formato y seleccionamos minúscula. ¿Listo? Si en algún momento hay alguna mayúscula, ¿sí? Pues no la va a transformar a letra en minúscula. Ustedes me dirían, oiga, pero ¿para qué lo hacemos si ya estamos dándonos cuenta que estar en minúsculas no es necesario? Pues recuerden que esto no lo estamos haciendo solamente para estos archivos. Esto lo estamos haciendo para de aquí en adelante. Estamos sistematizando el proceso ETL, Extraction, ¿sí? Transformation and Load. ¿Listo? Entonces, acá lo estamos haciendo para de aquí en adelante. Si en algún momento, en 3 meses, 5 meses, me cargaron un archivo en mayúscula, pues yo ya no voy a tener problema porque lo dejé subsanado desde el día de hoy. ¿Listo? Luego, que ya lo tengo en minúscula, un paso adicional es pedirle que solamente me seleccione. Por ejemplo, yo sé que los archivos me los tienen que enviar en XLSX. Si alguien por error me lo envió en CSV, pues tengo que devolvérselo, ¿sí? Tiene que solamente cargármelo en el formato que yo le solicité. Entonces, para quitar, para depurar esos archivos que no corresponden, yo le puedo dar acá en filtro de texto y le puedo decir que contiene, ¿sí? Contiene, y le digo acá, contiene, y acá le doy la opción, XLSX, ¿sí? XLSX. Entonces ahí le estoy diciendo, solamente usted me va a mostrar los archivos XLSX, y le damos a aceptar. Acá nuevamente pareciera que no hizo nada, pero le estoy dejando ese paso parametrizado para próximas ocasiones. Aquí en name también podría generarle un filtro, entonces yo también puedo decirle filtro de texto, y le digo, oiga, comienza por, y le coloco la palabra reporte. Fíjense que acá me aparecen dos opciones, reporte, acá no me sirve, entonces sí tengo que escribirla, reporte, ¿listo? Reporte y el raya al piso, por ejemplo. Entonces todo lo que empiece por reporte raya al piso es lo que me va a mostrar en el listado. Si no aparece con ese nombre, no se puede aceptar. Y le doy a aceptar. Entonces ahí ya está el proceso, ¿ok? Estando ahí, entonces ya tengo listas los datos con los que voy a trabajar, en este caso son 2, y ahora necesito pues que me extraiga la información. Voy a devolverme un momento a la carpeta, y si se dan cuenta en la carpeta, no sé si me lo deje visualizar, resulta que esta carpeta, estos archivos de reporte, así me lo dejo ver, tienen varias hojas, una hoja por cada mes, tiene una serie de registros, ¿sí? Esta, por ejemplo, tiene 16.000 ventas o 16.000 transacciones de abril, tiene 16.000 transacciones de mayo y así sucesivamente para cada uno de los años, de cada uno de los meses. Entonces, ¿yo qué necesito? Pues yo necesito que me traiga todos los datos, ¿sí? No me sirve solamente que me traiga el primer mes, yo necesito que me traiga todos los meses de todos los años que voy a trabajar. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del mes 2021 y del mes 2022. ¿Listo? Entonces, para que me pueda visualizar esos datos, voy a necesitar de cargarle un atributo adicional y para eso le voy a decir en agregar columna. Entonces, nos vamos aquí al menú de agregar columna y le vamos a decir columna personalizada. Entonces, acá vamos a darle un nombre, yo acostumbro colocarle expansión, para acordarme de que con esa columna es que voy a poder expandir los datos. Entonces le doy ahí en expansión. ¿Listo? Y la fórmula que voy a utilizar en este caso, si estoy trabajando con archivos tipo CSV, utilizo una función que se llama, o un atributo que se llama content, que es este que está aquí de primeritas. Este content lo que va a hacer es mostrarme el contenido del archivo. ¿Listo? Pero como en nuestro caso no tenemos un Excel con una sola hoja, sino que tenemos un Excel con todas las hojas, con muchísimas hojas, pues no podemos utilizar solamente el content, porque si no, solamente nos va a mostrar la primera página. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a utilizar una función que se llama excel.workbook, esta que está acá, excel.workbook,
abrimos paréntesis y escribimos ahora sí el content. ¿Listo? Y cerramos paréntesis. Entonces, esta será la fórmula de la columna personalizada. Igual, excel.workbook, paréntesis, content, paréntesis. ¿Listo? Siempre que coloquemos una columna personalizada, validen que la sintaxis esté correctamente para que no les vaya a generar ningún error, ¿vale? Y le damos a aceptar. Instructor, otra vez yo una pregunta. ¿Cómo fue que sacó la columna personalizada? Yo le estoy dando y no me aparece. Agregar columna en la parte superior, columna personalizada. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, nos aparece una columna que se llama Expansion. Y aquí tenemos dos tablitas. Tabla 1, tabla 2. Miren qué pasa aquí. Aquí me está mostrando, no me está mostrando los datos. Todavía no hemos podido ver los datos. ¿Listo? Pero ya estamos viendo las hojas y los objetos. Entonces, si se dan cuenta, miren que acá me está mostrando el año 2021 y me está mostrando en Kint dos tipos de objetos. Sheet, hojas, table, tablas dentro de hojas. ¿Listo? Entonces, acá tenemos 24 opciones para trabajar, ¿sí? Obviamente, pues no podemos trabajar con las 24 porque son datos repetidos. Si se dan cuenta, tenemos enero 2021, espérame un segundo, enero 2021, hoja, enero 2021, tabla. Entonces, aquí tenemos que nuevamente hacer esa depuración. ¿Listo? Cuéntame. ¿Puede volver a repetir el paso de generar la expansión de la columna personalizada, por favor? Claro que sí. Pues mira, voy a borrar acá el paso. Vamos aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar una nueva columna. Le vamos a decir agregar columna. Y le damos donde dice columna personalizada. ¿Listo? Columna personalizada. Entonces acá colocamos expansión. Ustedes pueden darle el nombre que quieran. Expansión. Y en la fórmula vamos a utilizar Excel.workbook. ¿Listo? Excel.workbook. Tengan cuidado porque a veces se les repite la palabra Excel y les queda así. ¿Listo? Doble palabra Excel. Eso les genera un error. Entonces borran. Solamente tiene que quedar Excel.workbook. Abrimos paréntesis. Content. ¿Listo? Content. Y cerramos paréntesis. ¿Ok? Y le damos aceptar. Listo. Ya, gracias. Entonces acá le estamos mostrando las tablas, ¿listo? Acá todavía, como les digo, no estamos viendo los datos, ¿sí? Estamos viendo son las tablas, ¿vale? ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque es que cada hoja tiene varias tablas o varias hojas, ¿cierto? Cada libro tiene varias hojas con tablas y tenemos que primero visualizar las tablas para luego expandir los datos, ¿listo? Entonces, ya estamos aquí. Paso siguiente. Vamos a hacer que se visualicen los datos. ¿Cómo hacemos que se visualicen los datos? Entonces voy a irme a la columna que creé de expansión y si se dan cuenta aquí me aparece un botoncito a la derecha. Vamos a darle clic ahí y entonces acá me da dos opciones, expandir o agregar. Vamos a dejarlo en expandir y le vamos a quitar el chulo donde dice usar el nombre de columna original como prefijo. Entonces, quitémosle ese chulito para que no nos traiga nombres de columnas personalizados, sino los nombres que están acá. ¿Listo? Y le damos a aceptar, ¿listo? Entonces, expandir, sin el chulo en usar el nombre de columna original, aceptar. Entonces, ahí automáticamente lo que empieza a hacer el query es que me va a traer todos los datos de las tablas. Fíjense que me trajo 2021 y 2022, ¿listo? 2021 y 2022. O sea, ya me está trayendo la información, ¿sí? De los dos archivos. ¿Qué pasó con 2023? Pues que como no lo tenemos en la carpeta, ¿sí? Como no lo tenemos en la carpeta, pues no nos lo está trabajando, ¿listo? Entonces, 2021 y 2022. Entonces, acá tenemos varios datos, ¿sí? Tenemos varios datos, pero no podemos trabajar con todos ellos porque si no vamos a tener duplicidad en la información. Entonces, vamos a buscar la columna Kint y en este caso vamos a trabajar con los objetos de hoja, ¿listo? No los objetos de tabla, como hicimos ahorita, sino los objetos de hoja. Entonces, vamos a decirle filtro de texto y le decimos que comienza por la palabra sheet, ¿listo? Comienza por la palabra sheet. Y le damos a aceptar. Entonces miren que acá, febrero, marzo, abril, diciembre de 2021 y luego enero, diciembre de 2022. Ya tenemos 24 hojas, 24 líneas. ¿Por qué 24 líneas? Son los 24 meses que nosotros estamos trabajando. 12 meses del 2021, 12 meses del 2022. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos nuestras hojas. Ahora, ya en este momento podemos solicitarle al query que nos haga la expansión de los datos. Pero entonces recuerden
y acá deben tener mucho cuidado con ese proceso. Fíjense que las tablas de cada mes, ¿sí?, tienen 4 columnas. La referencia del producto, la referencia de la región, el monto y la referencia de pago, ¿sí? Pero en ningún lado me aparecen fechas. Entonces, si yo llego a cargar estas tablas así, ¿qué va a pasar? Pues que no voy a tener la capacidad de filtrar o de entender el comportamiento de las ventas de manera cronológica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que hacer un truquito, y es crearle, o no crearle porque ya está creado, sino combinar la tabla con un atributo de fecha. Si se dan cuenta, el name 1 tiene enero 2021, febrero 2021, igual que el ítem, ¿sí? Entonces, este me serviría como variable de fecha, ¿sí? Al final, cuando yo cargue esto, ya en 2021 se traduce a 1 de enero del 2021. Feb 2021 se traduce a 1 de febrero del 2021. O sea, como no tiene un formato habitual de día, fecha, día, mes y año, pues entonces lo que el query hace es convertirlo a el primer día del mes que aparezca ahí y del año que aparezca ahí. Entonces eso me serviría para utilizarlo como variable fecha. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Como ya tengo mis nombres y mi tabla, ¿sí? Entonces voy a hacer el cargue. Fíjense que acá ya me aparecen las tablas, miren. Cuando yo hice ese filtro, miren que acá ya me aparecen mis tablas. ¿Se dan cuenta? Mírenlo acá. Ya me aparecen para el mes de enero, para el de febrero, para el de marzo. Entonces voy a seleccionar la columna name 1. Seleccionen la columna name 1, le dan control y seleccionan la columna data. ¿Listo? Vamos a seleccionar esas dos columnas, name 1 y data. Y le damos en el menú transformar, en el menú inicio, le damos en la opción que dice quitar columnas y le damos donde dice quitar otras columnas. No vayan a quitar esas. ¿Listo? Si por ejemplo ustedes cometieron el error y le dieron, ay, las que no eran, entonces se va a los pasos y le dan la X y ahí le vuelven a aparecer. ¿Listo? Entonces, name 1 y data, y le damos en la opción quitar columnas, quitar otras columnas. Y entonces al final solamente nos aparecen los nombres de los archivos, ¿cierto? De los meses, de las hojas y las tablas correspondientes. Entonces acá, ya estando aquí en este punto, vamos a data nuevamente, le vamos a dar en el botón y vamos a hacer lo mismo, expandir, y le quitamos el chulito si lo llegase a tener de usar el nombre de columna original y le damos a aceptar. Y entonces lo que ocurrió pues es que ahora sí nos aparecen los datos. Miren, acá está el dato de enero, y si bajamos hasta el final, nos va a aparecer los datos de, miren, acá si yo sigo bajando, obviamente esto puedo quedarme aquí bajando, porque recuerden que son como 1.600, 16.000 registros por mes. Entonces aquí me aparece enero, pero si yo lo filtro acá, miren, si yo hago el filtro aquí, fíjense que acá ya me aparecen todos los meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, de los 2 años, 2021 y 2022. ¿Listo? Entonces ya teniéndolo acá, tenemos un paso adicional y es, oiga, la primera fila es el encabezado. Entonces toca convertirlo en encabezado. Fíjense que antes de hacer ese paso, miren los tipos de texto, de los tipos de columna que tenemos. Todos están en formato texto. ¿Sí ven? Miren qué pasa cuando yo le digo primera fila como encabezado. El Jan, mire qué pasó, me lo convirtió en tipo fecha. Y miren lo que ocurrió, 1 de enero de 2021. Antes estaba así, ahora quedó así. ¿Listo? La referencia a producto, pues en texto sigue siendo texto, referencia a región sigue siendo texto, y referencia de pago sigue siendo texto. Pero mire que el monto estaba en texto, quedó en tipo número. Pero le voy a decir, oiga, necesito que me lo coloques en tipo moneda. ¿Listo? Tipo moneda. Y le voy a decir, añadir nuevo paso. Y entonces ahí ya me quedó en tipo moneda y ya me quedaron todos los atributos cargados. Un último paso, ya por tema de estética, es que esta columna no se llama Jan 2021, esta se llama Date, ¿cierto? Y ahí quedaría nuestra tabla, ¿listo? Entonces ya teniendo estos pasos aplicados, le vamos a decir cerrar y cargar, y nos va a hacer la importación del reporte de ventas. Y entonces mire que acá ya tenemos nuestra tabla de las ventas para los 2 años, 2021, 2022. Fíjense que acá ya me aparece 2021, 2022 para cada uno de los meses. Ahí está. ¿Cuántos registros tenemos? 389.784 registros. ¿Listo? Esa es la data que tenemos y fíjense la facilidad con la que estamos importando toda esa información. ¿Listo? Pero hay algo que nos faltó hacer, ¿sí? En esta importación. ¿Quién me recuerda? ¿Qué nos faltó hacer?
¿Qué nos faltaría hacer? De lo que dimos. Andrés Loaiza, ¿qué opinas? ¿Qué nos faltaría hacer antes de exportar la data al Excel? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno. Lo que nos faltó hacer fue validar si teníamos errores o duplicados. No lo revisamos. Entonces, nos devolvemos, no hay problema. Vamos a decir reporte de ventas. Ah, bueno, fíjense acá algo importante, mire. Antes de irnos, voy a cerrar acá un segundo. Miren acá. Se cargaron 24 filas, 4 filas, 5 filas, 389.783 filas con 23 errores. ¿Listo? Entonces acá nos está ya identificando los errores. Fíjense que acá se cargó sin problema, ¿sí? Pero hay errores. ¿Dónde están los errores? Mírenlos acá. No, no me aparecen acá. Por lo que los datos son tan grandes, me quedaría ahí esperando. Pero acá sí me aparece, entonces yo le puedo dar doble clic y acá me va a mostrar, ¿sí?, el log de los errores. Entonces aquí en el query me va a aparecer aquí errores en reporte de ventas, ¿sí? Y me muestra cuáles son los errores. Miren, estos son errores. Me aparecieron 23 errores. ¿Por qué serán 23 errores? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de esos 23 errores? Pues son los 23 títulos de los 23 meses que tenemos. Pero son 24 meses, sí, pero recuerden que hicimos un promover fila encabezado. Ahí va un título. Y los 23 meses restantes, ¿cierto?, tienen también título. Entonces, esos son los 23 errores que nos está presentando. Entonces, en este caso, yo me voy a devolver sencillamente aquí al reporte de ventas y le voy a decir, oiga, déjeme ver los errores. Entonces, clic aquí en la parte superior izquierda, conservar errores. Y miren que ahora ya no me dice que está vacío, ¿sí?, sino que me va a mostrar los errores. Espérenme que esté cargando. Mire, acá está. ¿Este qué error es? Pues porque, mire, usted selecciona aquí en la filita y me aparece el detalle del error. Pues que esto dice amount, ¿bien? Y este, amount, y este, amount. Todos dicen amount, ¿por qué? Porque son los encabezados de cada mes, ¿listo? Entonces yo sencillamente, como ya identifiqué los errores, ¿sí?, pues voy a hacer la eliminación de los mismos. Entonces le doy clic y le digo acá, quitar errores. Entonces cuando quito los errores, mira que me dice, esta tabla está vacía. Entonces el paso anterior, el de conservar, ya lo puedo quitar. Voy a quitar acá este paso. Le digo eliminar. Y entonces ya, fíjense que quedó el paso de quitar errores. Entonces ya esta tabla se supone que no tiene errores. Entonces le digo nuevamente, cerrar y aplicar. Y aquí me debe aparecer los 300 y punta de registros sin errores. Mira, ahí está cargando, 288, 389. Ahí está, 389.760 filas y 0 errores. ¿Listo? Entonces este yo ya lo puedo eliminar, este reporte de errores, ¿sí?, porque ya depuré mis 4 tablas. Entonces acá ya me quedó cargado toda la información de los 2 años, 2021 y 2022. ¿Listo? ¿Claro para todos? Estimados, ¿es claro? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, ya teniendo nuestras tablas cargadas, ¿sí?, ya vamos a poder construir nuestro modelo semántico, ¿listo? Pero entonces aquí, antes de pasar al modelo semántico, es importante que veamos, pues, la importancia de la importación de datos de esta manera. Voy a insertar, esto no necesito que lo hagan, solamente es para mostrarles. Voy a importar una tabla dinámica, ¿sí? Le voy a decir que me la importe aquí mismo. Y vamos a hacer un pequeño reporte de ventas. Entonces, por ejemplo, hagamos un reporte por sí, por fecha. Miremos a ver. 2021. Ahí está por trimestres. Vamos a quitar el trimestre. Quitemos el mes, quitemos el trimestre y quitemos... Ah, no, mentiras. Volvámoslo a hacer. Vamos a dejar el año y el trimestre. De esta manera. Y en
vamos a llevarnos el monto, ¿sí? Y entonces acá, pues sencillamente nos está mostrando las ventas para cada uno de los meses, ¿de acuerdo? Estas son las para cada uno de los trimestres y para cada uno de los años. Estas serían las ventas totales de la empresa. 22.423 millones, ¿sí? Y vamos a insertarnos un gráfico, puede ser pues, un gráfico de columnas, puede ser, sin problema. Y este sería, pues, las ventas de la empresa, ¿sí? Las ventas de la empresa para cada uno de los trimestres del año, 2021, 2022. Acá ya simplemente pues, hagámosle unos ajustes de carpintería. Entonces, por ejemplo, le damos acá 30, quitémosle estos valores de acá, agreguémosle las etiquetas de datos y digámosle que estas etiquetas las vamos a colocar en el extremo interno. En el extremo interno, listo, y las vamos a colocar en color blanco y negrilla. Y las barras vamos a dejarlas un poquito más gruesas, a ver si nos cabe. Perfecto, ahí estaría. Estas serían las ventas, ¿cierto? Las ventas por trimestre. Entonces, ingresos por trimestre, ¿de acuerdo? Esta sería entonces un gráfico dinámico, una tabla dinámica para cada uno de los años y trimestres que nosotros tenemos. Hasta ahí, pues no hay nada raro, ¿cierto? Pues es lo que hacemos habitualmente cuando estamos trabajando con tablas dinámicas. Pero ¿cuál es la importancia de que hayamos hecho la importación de los datos directamente desde el query? Pues resulta y pasa que si posteriormente, ¿cierto? Llegó ya año 2023, ¿sí? Y llegó el mes de enero, luego el mes de febrero, luego el de marzo, y así sucesivamente, y me importan la nueva hoja, el nuevo libro, perdón, del año 2023. Pues yo ya no voy a tener que hacer todos los pasos que hice, que acabé de hacer, sino que ya eso va a quedar de manera sistemática, ¿sí? Vamos a mirarlo. Entonces, vamos a ir a la carpeta, reporte de ventas, y entonces resulta y pasa que llegó el reporte del 2023, ¿listo? Entonces llegó a la carpeta, me cargaron ya el reporte del 2023. Entonces ahí está mi nuevo archivo, ¿cierto? Y entonces yo abro mi Excel y me aparece solo 2021 y 2022. Ay, me toca volver a hacer todo el proceso. Pues no, sencillamente usted va aquí a datos y le dice, actualíceme por favor todos los pasos que hice de todas las tablas que hice, a ver si hay información nueva. Entonces cuando hago la importación, ¿sí? Cuando hago la importación le digo actualizar todo. Ahí me está importando, esperemos un momentico. Entonces, ¿qué pasó? Miremos si la tabla no la actualizó. Año 2021, 2022, y miren que ya me aparece el 2023. ¿Y por qué no me actualizó acá? Entonces, nuevamente voy aquí y le digo actualizar, porque una cosa es que me actualice el query, que me actualice la exportación de los datos, y otra que me actualice mis tablas dinámicas. Entonces, voy aquí y le digo actualíceme todo. Entonces, ahí, fíjense que me actualizó 2023 y ya me aparecen los 3 años y no tuve que hacerle el proceso de depuración que nos tocó hacer al inicio. O sea que de aquí en adelante, ¿sí? De aquí en adelante ya se hace todo el proceso automático, ¿sí? Ya si yo quiero, y usted dice, no, pero pues qué pendejada tener que estar actualizando. No, no tiene que hacerlo. Usted sencillamente puede grabar un script o puede grabar una macro que le haga el proceso de actualización, ¿sí? Vamos a devolvernos nuevamente. Entonces voy a coger el de 2023, me lo voy a quitar nuevamente. Acá, control B, y me voy a devolver acá y voy a actualizar la consulta para que me quite el 2023. Ahí está actualizándola. Sí, fíjense que ya no está 2023, luego voy a hacer acá la actualización. Actualizar todo. Y ahí está 2022 y 2021. ¿Listo? Y entonces, sencillamente voy a hacer lo siguiente. Voy a volver a llevarme el archivo para allá. Reporte de ventas. Acá me aparece 2023. Y antes de darle a actualizar, entonces vamos a grabar una pequeña macro. Acá me aparece la opción de grabar macro. Le voy a decir actualizar datos. ¿Listo? Entonces le doy a aceptar y fíjense que acá ya me aparece un cuadrito, eso significa que ya está grabando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sencillamente me paro en la tabla, diseño de tabla, actualizar todo,
Ahí me hace la actualización. Ahí me está actualizando, me está actualizando. Toca esperar que haga la actualización. Listo. Y luego me paro en la tabla, analizar tabla dinámica y le digo actualizar todo por si no lo tomó como ahorita que no nos tomó la actualización. Entonces ahí le decimos que me actualice los datos. Ahí está actualizando. Listo. Y una vez hecho eso, le decimos detener a la macro. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Pues acabamos de grabar una macro pequeñita de actualización. ¿Sí? Mírenla acá. Voy a decirle modificar para que la podamos ver. Y acá tiene dos pequeños pasos. Que me refresque todo, el libro activo, ¿sí? Inclusive lo está haciendo doble vez, porque le pedí que lo hiciera doble vez para que me actualizara en caso de que la tabla dinámica no me actualizara. Pero al momento de decirle refresh all, está haciendo todo el proceso de actualización. ¿Listo? Entonces yo tengo ahí ya varias opciones. Uno de ellos es insertar un botón. Entonces aquí en programador le voy a decir que me inserte un pequeño botoncito. Y le digo que me seleccione esta tabla, aceptar, y le vamos a llamar, por ejemplo, actualizar. ¿Listo? Actualizar. Entonces voy a volver a quitar el de 2023. Llevémoslo aquí afuera para probar el botón. Y entonces le digo refrescar. Vamos a ver si nos aplica el proceso. Ahí se supone que está revisando la data, está haciendo la actualización. Ahí está, 2021. Y ahí está, nos actualizó el proceso. ¿Listo? Ahí ya quedó, ¿vale? Bueno, estimados, entonces con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Por favor, vayan avanzando, vayan revisando la grabación. La idea es que tengan el documento listo para la próxima sesión, porque arrancamos desde ahí y continuamos generando esa sistematización y automatización, ¿vale? Nos vemos entonces la próxima semanita. Yo les estoy informando y enviando el enlace por el grupo de WhatsApp. Por favor, no olviden, si no están en el grupo, vincularse, y al Classroom también, porque allí también voy a dejar cargados el enlace de las grabaciones y el material para la siguiente clase. ¿Listo? Un excelente día y terminación de semana para todos. Que estén muy bien. Hasta luego.